Vamos a dar inicio a este módulo con una pequeña introducción hacia los antecedentes y los fundamentos históricos de todo el proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales. Lo primero a tener en cuenta es que la primera declaración de derechos fundamentales se da en las colonias americanas y no necesariamente en la independencia americana. ¿Por qué? La primera declaración, el primer texto constitucional que incluye un catálogo de derechos fundamentales es la Constitución de Virginia del 12 de junio de 1776 y posteriormente la del Estado de Pensilvania del 11 de noviembre del mismo año. Hasta ahora habíamos visto cómo nos referimos en clase a unos antecedentes mediatos. Teníamos la petición de derechos, la Carta Magna, la Bula de Oro, pero básicamente estos cuerpos legislativos que limitaban el poder del monarca en ciertos aspectos terminaban siendo unas normas de contenido más bien contractual, puesto que se trataba de una negociación entre el monarca y la nobleza, más no un reconocimiento de derechos a todos los individuos. Es decir, no existía la universalización, que es uno de los requisitos fundamentales de cualquier libertad individual. Pues bien, estos primeros derechos que nacen específicamente la propiedad privada, la libertad individual, la seguridad, el derecho a la resistencia, a la religión y a la libertad de conciencia, tienen un fundamento único que es la libertad de religión o la libertad de cultos religiosos. ¿Y por qué? Pues básicamente la religión es el primer derecho que se emancipa del control del Estado. Tenemos una religión, la religión católica, que se oficializa a mediados, casi finales del Imperio Romano, y que a partir de la destrucción de este imperio empieza a ser el poder universalizador del mundo político durante toda la Edad Media y buena parte del Renacimiento. Posteriormente, con la creación de los estados-nación, la creación de las fronteras, lo que empieza a haber es una nacionalización de las creencias religiosas y posteriormente va a sufrir un golpe bastante fuerte con tres eventos importantes, todos relacionados entre sí, que son la Revolución Puritana, el Sigma Católico y como consecuencia el nacimiento de nuevos movimientos religiosos como son los husitas, como son los... perdón, se me fueron los otros. Los luteranos, ¿sí? Los calvinistas, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Que la religión empieza a dejar de ser este poder emancipador y se convierte primero en una política nacional. Y posteriormente esa política nacional va a ser parte de la esfera individual de cada una de las personas que componen las comunidades políticas. Aparte de eso, pues hay un movimiento que es el movimiento de la Ilustración y hay tres importantes autores, Locke, Montesquieu y Rousseau, que van a tener concepciones sobre la libertad bastante importantes. Entonces, por ejemplo, para Locke, el centro de la libertad es la propiedad, mientras que para Rousseau el centro de la libertad es la garantía de las relaciones individuales en virtud de una voluntad general, y Montesquieu va a hablar de la libertad solamente mediante la garantía de la separación de los poderes que tienen la facultad, si están separados, de regularse, delimitarse y restringirse recíprocamente, lo cual va a redundar en que los individuos van a poder ejercer esas libertades individuales. En general, este movimiento va a descansar en tres principios: en la libertad de creencias religiosas, la protección de la propiedad privada y los objetivos políticos comunes. La victoria de estas libertades individuales finalmente se va a dar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, este es más o menos los primeros antecedentes que hay en torno a los derechos fundamentales. Finalmente tenemos cómo el Estado empieza a ser limitado.
¿sí? Uno de los principios de este nuevo nacimiento del Estado es que vamos a limitar la actuación del Estado y la vamos a limitar en detrimento de aumentar los poderes que tiene el ciudadano, que tiene la persona en virtud de sus relaciones con otros sujetos y con el mismo Estado. Va a haber un cambio en la concepción de la libertad. Benjamin Constant va a ser el primero en reconocer dos modelos de libertad a lo que él denomina, y esto luego lo va a traer Bobbio, lo va a explicar en uno de sus textos, como la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Tenemos que esa libertad de los antiguos básicamente lo que es una identificación del individuo como parte de una comunidad política. Por lo tanto, sus principios, sus finalidades y sus objetivos de vida van a ser aquellos que estén conformes con esa comunidad política. Es decir, es imposible concebir a un individuo como parte diferenciada de una comunidad política. Un individuo, y esto es una visión muy platónica, un individuo va a pretender las mismas finalidades que tiene una comunidad, y la comunidad, o el Estado en este caso, va a ser una garantía de seguridad para las personas. Con el nacimiento de estas nuevas formas de Estado, esta nueva forma de derecho y estas nuevas libertades fundamentales que ya hemos analizado en clase, lo que va a haber es un rompimiento de esa visión y van a ser la concepción del individuo como un sujeto independiente del poder político, con unas finalidades y unos proyectos de vida distintos que la simple vinculación de sí mismo como parte integrante de una comunidad. Es decir, vamos a limitar la finalidad del Estado en virtud de otorgarle mayores o una amplitud a las finalidades de los individuos. Los derechos fundamentales, en este sentido, las libertades individuales, van a ser los principios sobre los que descansa esa unidad de la comunidad o del pueblo respecto del Estado. Y su respeto de su respeto va a depender la supervivencia tanto del Estado, comunidad política, como esa comunidad en tanto perseguidora de unos fines individuales y colectivos que se relacionan entre sí. En general, esto ha significado la proclamación del nacimiento de un nuevo rumbo del Estado en un momento decisivo, como ha sucedido cada vez que ha pasado en la creación de unas nuevas garantías o unos nuevos derechos fundamentales. Por ejemplo, lo que tenemos es que en Inglaterra hay el nacimiento de un nuevo Estado. Existe un rompimiento o el triunfo de esta revolución americana significa el rompimiento con el Estado inglés. Es decir, que aquí hay un nacimiento de una nueva comunidad política y de una nueva organización política. Mientras que en la historia del Estado francés, a través de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no se está creando un nuevo Estado, sino lo que estamos es llegando a la transformación del que ya estaba existente, otorgándole un nuevo concepto a la ciudadanía y otorgando unos derechos y unas obligaciones que también vinculan al poder político. Esto sucede a finales del siglo XVIII y se va a consolidar durante el siglo XIX y parte del siglo XX. En Alemania es hasta 1848 que la Asamblea Nacional de Frankfurt erige una nueva constitución y a ella le dedica un capítulo que se va a llamar Capítulo de los Derechos Fundamentales del Pueblo Alemán. Esta va a ser declarada nula en 1851, puesto que en 1850 se había expedido una constitución que era la Constitución prusiana de ese año, que tenía una inspiración bastante fuerte en la Constitución belga. Una constitución que, por ejemplo, reconocía algunos derechos como la igualdad ante la ley, el derecho al juez natural, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de religión, la libertad de traslación, que va a ser muy importante, la libertad de opinión y libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos. Pues básicamente lo que hay en 1831 es la creación de un nuevo Estado, la separación del Estado belga del Estado de los Países Bajos
y se va a crear una comunidad política cuya finalidad es que sea neutral. Por eso la Constitución belga de 1831 va a tener un alto componente progresista, tanto para el momento en el que se expide como a día de hoy. Esta Constitución finalmente va a ser derogada o cambiada en 1871 por la Constitución de Bismarck, que no contiene un catálogo de derechos fundamentales. Y finalmente llegamos a 1819 con la expedición de la Constitución de Weimar, en la que se erige un capítulo específico de catálogos de derechos fundamentales, aunque algunos de ellos van a quedar por fuera de este catálogo, como va a ser el derecho al juez natural. Y finalmente tenemos la Ley Fundamental de Bonn de 1948, que es una de las fundadoras de todo este movimiento post Segunda Guerra Mundial, que nosotros vamos a conocer como el neoconstitucionalismo. Por otra parte, tenemos también otra concepción del Estado del Derecho distinta a esta del reconocimiento de unas libertades fundamentales basadas en el principio de libertad individual y de que cada sujeto es capaz de determinar cuáles son sus finalidades y su estilo de vida adecuado. Y en este caso es la Constitución rusa, a través del Congreso Panruso de 1918, que declara en un capítulo específico cuáles son los derechos del pueblo trabajador y explotado dentro de la Constitución del mismo año. Dentro de esto tenemos cómo se abole la propiedad privada y se crean unos derechos, por ejemplo, muy interesante, el derecho de resistencia en contra del capitalismo. Pues bien, a día de hoy, en la siguiente sesión, veremos ya cuáles son los fundamentos que tenemos respecto de las libertades fundamentales creadas especialmente a partir de 1948 y algunos antecedentes previos, que son el nacimiento de las actuales constituciones. Pues bien, la invitación es a seguir viendo las copias que tiene cada uno en sus manos y que puedan, en tal sentido, empezar a analizar los contenidos de la clase. Muchísimas gracias.